Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video que busca resumir las teorías del significado que hemos visto en el primer módulo de la clase de Antropología Lingüística de este semestre. Hemos visto en total 4 teorías diferentes, las voy a nombrar rápidamente. Vimos primero la teoría referencial de Ogden y Richards, vimos después la teoría del análisis componencial. En un tercer lugar, nos aproximamos a diferentes formas de analizar el significado desde una perspectiva etimológica y por último, trabajamos la construcción del significado a partir de análisis en corpus lingüísticos. ¿Cuál es el objetivo de este módulo o en realidad de la clase de antropología lingüística que estamos haciendo en este caso? Es ver cómo el significado se puede construir y al mismo tiempo analizar de maneras muy distintas dependiendo de justamente la teoría o la propuesta teórica que se quiera adoptar. Entonces vamos a verlas rápidamente en este video para ayudarles a realizar el trabajo que deben presentar al final del semestre. Comenzamos con la teoría referencial del significado. Para poder hablar de esa teoría tenemos que volver un poco sobre Ferdinand de Saussure, quien justamente hablaba del signo en términos de ese elemento bipartita que tiene un significante y un significado y que se puede analizar independientemente de la realidad de uso. Teníamos los ejemplos claros del pájaro y el ave o de esa imagen que aparecía en el cerebro. Tenemos entonces la propuesta de Ogden y Richards que va a ir más allá de esa visión bipartita del signo y nos va a presentar una visión triangular. Como lo dije varias veces en clase, esta teoría, digamos, triangular del significado no fue solo utilizada por estos dos autores, de hecho fue propuesta por muchos otros filósofos del lenguaje y analistas de la lengua desde diferentes perspectivas y puede ser utilizada de maneras muy distintas. Sin embargo, Ogden y Richards fueron unos de los primeros en proponerla y es por eso que la revisamos. Ellos retoman justamente esta idea del significante y del significado, pero lo analizan en relación con un referente externo a él mismo, lo que corta justamente con la propuesta saussuriana del análisis del signo. Esa relación entre el signo, es decir, el significante y el significado unidos con un elemento externo, es la que nos va a permitir comprender el significado, cómo el signo se relaciona con lo externo. Y Ogden y Richards, entre muchos otros filósofos del lenguaje, como lo estoy diciendo, identificaron entonces 3 tipos de relaciones y, por lo tanto, 3 tipos de signos que podían ser analizados. Por un lado los íconos, por otro lado los índices y por otro lado los símbolos. Cuando tratamos de analizar esas relaciones, hablamos el caso del análisis del signo, de lo que significa el mal de amor o el despecho en Latinoamérica, en particular en Colombia. En este caso, por ejemplo, nos interesamos en términos icónicos por ese corazón que aparece roto y nos interesamos por la historia del signo, cómo, en qué momento la noción de amor primero fue asociada con esta forma gráfica específica y cómo después esa forma gráfica evolucionó para convertirse en lo que denominamos un corazón roto. En el caso de los índices analizamos la copa rota, como una referencia que puede ser musical y visual en este caso, para hablar justamente de esa emoción que produce el despecho y como una relación indirecta con el significado. Y vimos cómo justamente haciendo la reconstrucción histórica del icono y de esas relaciones de significación, la primera vez que se utilizó esa imagen del corazón como lo conocemos hoy en día gráficamente fue en el Romance de la Pera en el siglo XI en Francia, en lo que hoy en día se conoce como territorio francés. Entonces vimos cómo para poder analizar esas relaciones en el caso desde esta perspectiva de la antropología lingüística podíamos era reconstruir la historia de los íconos y de los índices en términos de relaciones entre el signo y su referente. Los íconos presentan una relación más directa entre los dos elementos y los índices una relación más indirecta. Después pasamos a hablar de otra teoría del significado, la teoría componencial, del análisis componencial. Vimos que el análisis componencial podía definirse de muchas maneras, pero en particular adoptamos esta definición de Lyons presentada por Rodríguez Zamora en su trabajo llamado Análisis estructural y significado lingüístico, publicado en 2004.
definido de la siguiente manera: un medio de formalizar o hacer absolutamente precisas las relaciones de sentido que los lexemas mantienen entre sí. Como el mismo nombre lo indica, dichos análisis consisten en la descomposición del sentido de un lexema en sus elementos constituyentes. Aquí ya no existe una relación de referencialidad, como podemos ver. Es una propuesta teórica completamente diferente en la que el signo se entiende a partir de los elementos que lo componen. Esta definición podía complementarse de la siguiente manera, diciendo que estos elementos constituyentes o rasgos no se derivan ni de las funciones o taxonomías morfosintácticas ni de los accidentes del nombre o flexiones nominales. Más bien poseen características propias. Es decir, que el análisis no va a estar concentrado en la forma de la palabra, en su morfología o en su relación morfosintáctica, sino más bien en las palabras que nos permiten comprender su significado. Una perspectiva un poco más léxico-semántica. Vimos cómo esto se podía ver a partir de un ejemplo específico. Por ejemplo, para definir la palabra casado desde esta perspectiva teníamos que identificar una serie de categorías binarias para clasificar el significado de la palabra. Casado es un hombre, no es una mujer, debe ser un adulto, no debe ser un infante y debe tener un tipo de relación específica. No entraremos en detalle en este caso. La palabra casada se puede también definir de la misma manera cuando se le atribuyen estos componentes. La palabra soltera puede analizarse de la misma manera y por último la palabra divorciado también. El análisis de estas 4 palabras que parecen estar relacionadas temáticamente nos permiten identificar una serie de rasgos comunes que podemos llamar rasgos, en este caso semánticos, o incluso también rasgos culturales, porque ese rasgo semántico, que también es cultural, nos indica que para que alguien sea casado en nuestra cultura, que podríamos denominar occidental en este caso, debe ser considerado como un adulto, no como un infante. Nunca un infante puede ser denominado divorciado o soltero, lo que nos permite justamente empezar a comprender, tanto en términos semánticos como en términos culturales, la concepción del matrimonio en la cultura occidental. Dejando de lado estas 2 teorías, la teoría de la referencialidad y luego la teoría del análisis componencial, nos acercamos un poco más, apenas de manera muy introductoria, a tratar de comprender definiciones etimológicas de una palabra para acercarnos a la comprensión del significado desde esa perspectiva. No realizamos análisis etimológicos per se, sino que tratamos de comparar diferentes definiciones etimológicas de una palabra. Por ejemplo, en el caso del fogón nos encontramos con diferentes tipos de definiciones que nos llevaban a encontrar otras palabras que permitían en su relación a través del tiempo construir una definición de lo que hoy en día se entiende por fogón. Por ejemplo, en este caso nos asocia directamente con la noción de fuego. En la segunda definición vimos que el fogón también podía asociarse con otros espacios como el de la artillería y las armas de fuego. Y en un tercer momento vimos que también podía asociarse a espacios específicos como las cocinas, pero en los navíos, y a un tipo específico de fogón con un tamaño particular, una pequeña cocina de madera. Esto lo vimos, por ejemplo, a partir de las definiciones que aparecen en el Diccionario de Autoridades disponible en línea, en su versión de 1732. Estas definiciones nos llevaron entonces a tratar de explorar otras definiciones etimológicas de palabras asociadas con la palabra fogón para complementar la construcción del significado y su transformación en el tiempo. Así llegamos a la palabra fuego y nos fuimos dando cuenta que podía asociarse con la concepción del hogar y cómo a través del tiempo en realidad esa palabra fuego, y en su versión específica que analizamos el fogón, fue asociándose poco a poco al espacio de la cocina y a un elemento específico utilizado en la cocina donde se reservaba el fuego. Esto, por ejemplo, lo identificamos en otro lugar, no en el Diccionario de Autoridades, sino en el Diccionario Etimológico de Joan de Corominas. Exploramos otra palabra también, hogar, y vimos cómo efectivamente la relación entre los 2 elementos, entre las 2 palabras, se confirmaba. Esto nos permitió en realidad crear una especie de mapa de palabras a través del tiempo con sus definiciones etimológicas que le daba sentido a la palabra fogón hoy en día.
Vimos cómo todas estas palabras y sus relaciones en términos de significado nos permitían entender lo que significaba el fogón en relación con la cocina hoy en día. La teoría etimológica del significado entonces nos permite más bien hacer un análisis diacrónico del significado si nos concentramos únicamente, repito una vez más, en las definiciones, en los estudios de las definiciones de las palabras. Y esto es muy importante porque no estamos analizando el uso de la palabra en contextos literarios, por ejemplo, como si lo podemos hacer en la última aproximación a la construcción del significado que vimos, que es la de el estudio del significado en corpus lingüísticos. Vimos que los corpus lingüísticos podían definirse como conjuntos organizados de textos que tenían objetivos específicos. Por ejemplo, corpus literarios, corpus de literatura hispanoamericana, o el corpus médico, o el corpus histórico de la medicina, por ejemplo. Son conjuntos de textos que tienen muchos puntos en común y un objetivo específico. Vimos cómo, por ejemplo, si nos interesábamos por la palabra fogón y accedíamos al corpus diacrónico del español disponible en línea en la página de la Real Academia de la Lengua Española, podíamos ver que, no representativamente, porque la palabra fogón aparece únicamente citada en 2 obras de Gabriel García Márquez que aparecen referenciadas en ese corpus, vimos igual, aunque no fuera representativo, que su uso construía una definición y un significado completamente diferente. Vimos como, por ejemplo, solamente en esta primera propuesta, el fogón no está directamente asociado, como lo podríamos pensar, con la cocina, sino como un deíctico de espacio que nos permite ubicar la acción en la obra y aún más asociarle funciones diferentes a las de cocinar. Por ejemplo, acá el hecho de secar los zapatos. En una segunda, por ejemplo, vimos cómo la concepción de la muerte podía acercarse a la noción de fogón desde una perspectiva cultural, cómo las cenizas que aparecen en el fogón se asocia justamente con estas nociones de vida y de muerte en este contexto literario. Vimos también cómo la palabra fogón podía asociarse a nociones de inexperiencia y experiencia, pero también de seguridad e inseguridad frente al acto de quemarse el cuerpo o alguna parte del cuerpo. Esto vuelve, por ejemplo, a aparecer en esta o incluso en esta citación. Y vimos también cómo el fogón podía pensarse de una manera distinta en términos de esas definiciones que vimos etimológicamente antes, como un espacio en el que se podía secar, en el que el fuego no era peligroso, sino más bien era algo que permitía arropar. Y una última definición que un último uso de la palabra fogón que encontramos en esas obras de Gabriel García Márquez, en el Corpus Diacrónico del Español Corde, es esta citación en donde el fogón es asociado con la concepción del augurio en la cultura latinoamericana. Fíjense cómo vimos que el uso de la palabra en realidad nos da diferentes formas de darle un significado. Nos permite analizar cómo en este contexto específico, que es un contexto discursivo literario, que no es representativo, una vez más, porque solamente estamos hablando de la palabra fogón utilizada en obras de Gabriel García Márquez, en 2 obras de Gabriel García Márquez, nos permite ver cómo el fogón cobra diferentes significados y se carga de concepciones y significados culturales muy distintos. Aquí el significado se construye a partir de las palabras que acompañan, en este caso, al fogón. ¿Qué palabras vienen antes? ¿Qué palabras vienen después? Es el uso y el contexto discursivo el que nos va a interesar para la construcción del significado. Como se puede observar, las 4 maneras de aproximarnos al estudio del significado son muy distintas y nos permiten ver de maneras muy diferentes cómo una palabra puede adoptar diferentes significados. Para su proyecto transversal, entonces, lo que deben hacer es poder justamente analizar una misma palabra desde estas 4 perspectivas diferentes y mirar qué panorama de significados aparecen allí. Cómo desde el análisis referencial
el despecho o el mal de amor se construye, por ejemplo, gráficamente o musicalmente, cómo en el caso del análisis componencial el despecho aparece de una manera distinta, cómo las definiciones del mal de amor o incluso de la palabra amor aparece de maneras muy distintas a través del tiempo, y por último, cómo esa palabra es utilizada hoy en día en diferentes contextos discursivos. Esos son los 4 tipos de entre los muchos que existen, los 4 tipos de aproximaciones que podríamos ver desde una perspectiva de antropología lingüística para acercarnos a la construcción del significado en la cultura. Y en este caso, en particular, sobre todo trabajamos cultura latinoamericana colombiana. Muchas gracias, esperamos que les sirva este video para poder realizar su trabajo.